Ok, pues bueno, una vez conociendo el concepto de lo que es un tipo de dato abstracto, pues nosotros con ese tipo de dato abstracto o con lo que es un TDA, nosotros podemos realizar una serie de operaciones básicas. Esa serie de operaciones básicas consta básicamente en las siguientes: insertar elementos, eh, eliminar elementos, buscar elementos, vaciar elementos e inicializar elementos, ¿sale? Dentro de un TDA. Un tipo de dato que es almacenado mediante un algoritmo, ¿sale? Para ser eficiente a la hora de suministrar información. Eso es lo que es un TDA. Bueno, pues bueno, estas son las operaciones básicas que podemos realizar con con un TDA. Ok, se me olvidaba preguntar. ¿Quedó alguna duda con tipo de dato abstracto, chicos? ¿Quedó alguna duda con el tipo de dato abstracto? Obviamente, a lo mejor ahorita no lo pueden visualizar muy bien o no pueden visualizar bien el concepto, pero ya con los ejemplos más adelante van a poder entenderlo un poco mejor. Entonces, a diferencia de los tipos de datos no normales, los tipos de datos abstractos, ¿sale? Tiene una representación abstraída, guardada. Que esa representación es la forma en que los datos son almacenados, ¿sale? Y cómo podemos acceder a ellos mediante un conjunto de operaciones. Ese conjunto de operaciones son estas: insertar, eliminar, buscar, vaciar e inicializar esos datos. Bueno, como ya veíamos en la diapositiva anterior en esta, la estructura de datos se divide en dos tipos de datos: los estáticos y los dinámicos. Dentro de los datos estáticos, dice que son aquellos en el que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificar dicho tamaño durante la ejecución del programa. Ok, dentro de los datos, de las estructuras de datos, contamos con dos tipos de datos: los datos del tipo estático y los datos del tipo dinámico. Los datos del tipo estático son aquellos datos que desde el inicio del programa nosotros indicamos el tamaño del dato y que no pueden ser cambiados durante la ejecución del programa, ¿sale? Por ejemplo, a lo largo de almacenar una variable, tú puedes guardarla, ¿sale? Tú la inicializas o no la inicializas si no quieres. Durante el mismo programa, el único dato que tú vas a manejar va a ser ese. No cuentas con una serie de, de, de valores que puedas cambiar con esa variable. A lo que voy, no puedes cambiar una variable X por una variable Y así nada más porque sí. O almacenar más de un dato dentro de una variable X, más que el tipo de dato con la cual tú lo hayas declarado. Ahora, a diferencia de eso, los tipos de datos abstractos, sí puedes hacer algo parecido a eso. Ahorita lo vamos a ver. Dicen que los tipos de datos dentro de sus características ocupan una casilla de memoria. Los tipos de datos estáticos, como los vimos acá arriba, booleanos, del tipo carácter, del tipo entero, del tipo real, string, inclusive los arreglos, los conjuntos, los registros y los archivos son un tipo de datos estáticos. ¿Por qué? Durante su ejecución o al inicio son definidos por el usuario y ocupan solamente esa pequeña cantidad de memoria que se le fue asignada. Por tanto, una variable simple hace referencia a un único valor a la vez. Entonces, una variable o un dato normal, un dato simple, solamente hace referencia a un único valor, a diferencia de los tipos de datos abstractos. Bueno, dentro de los datos estáticos les mencionaba y les hablaba acerca de los enteros.
de los reales, de los caracteres booleanos, los arreglos, los conjuntos y las matrices, o las matrices. Ok. Bueno, dentro de lo que son los datos estáticos, podemos encontrar a todos ellos. Como lo mencionaba, el manejo de memoria estática solamente se le asigna un tamaño de memoria al inicio y durante toda la ejecución del programa se mantiene su tamaño. A ese le podemos llamar un tipo de dato estático. Por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva mostré qué es un tipo de dato o en cuánto equivale un dato del tipo carácter, su tamaño con el que inicia y que se mantiene durante todas las ejecuciones de 8 bits. Un entero tiene un tamaño de 16 bits y se mantiene durante toda la ejecución. Y así con cada dato. Así en los arreglos, así en las matrices. No podemos cambiar los tamaños de los arreglos ni las matrices durante la ejecución del programa, pero sí al inicio, al igual que el tipo de dato natural que nosotros conocemos ya desde de programaciones anteriores. Entonces, este tipo de datos son naturales y a su vez son de dato estático. ¿Por qué? Porque su tamaño no cambia durante la ejecución de un programa. Después de ahí viene lo que es el tipo de dato dinámico. Son aquellos en el que el tamaño ocupado en memoria puede modificarse durante la ejecución del programa. La clasificación son lineales y no lineales. ¿A qué me refiero a que el tamaño de ese dato puede ser modificado? Que, por ejemplo, durante la ejecución del programa puedas agarrar, quitar más espacio de memoria y así utilizar tu equipo o el sistema de manera más eficiente. Algunos ejemplos de ellos son los tipos de datos dinámicos en su clasificación lineales, las pilas, las colas, las listas y las listas enlazadas. Cada una de ellas tiene ciertas características. Por ejemplo, las pilas. Ese es un tipo de estructura de datos, es un tipo de dato lineal. Aparte es dinámico y corresponde a los tipos de datos abstractos. Dice que una pila es una lista en la cual la inserción y eliminación de los elementos se realizan únicamente al final de la lista. Es como cuando tú en una caja de cartón echas unos zapatos, echas otros zapatos, echas otros zapatos, echas otros zapatos y otros zapatos y otros zapatos. La forma en que los vas a sacar es así como los fuiste metiendo. El último que entró va a ser el que va a salir. Después los otros zapatos, después los otros, después. Entonces, los primeros zapatos que tú pusiste son los últimos que vas a sacar. Es como meter cosas a una pila, a una caja, como les comentaba. Vas a meter cosas, objetos. El primero que metiste va a ser el último que salió. Y el último que metiste, porque va a estar hasta la parte de arriba, es el que vas a sacar primeramente. A este tipo de estructura de datos le llamamos pilas. Al proceso de introducir los elementos a esa pila se llama apilar. Al proceso de quitar elementos de esa pila se llama desapilar. Ahora, cumple con ciertas características que lo hacen una TDA muy importante. Por ejemplo, en la vida real las pilas son ocupadas en distintos casos de la vida real, ¿sale? El primero en entrar es el último en salir. Por ejemplo, en un avión cuando tú entras, las entradas, los primeros que entran son los que van hasta la parte de atrás, ¿vale? Pero recordemos que los que van a ser los últimos en salir, porque primero tienen que salir los de enfrente. Entonces, este tipo de estructuras de datos o de tipo de datos abstractos nos permiten cumplir con alguna función en específico que permite la eficiencia a la utilización de esos elementos, ¿no? Entonces, esta es una pila. Después de ahí vienen las colas.
Las colas es una lista en la cual la inserción de un elemento se hace por un extremo, mientras que la eliminación se realiza del otro extremo. Este tipo de colas o este tipo de TDAs son muy utilizadas en lo que son los lugares que son en las tiendas, en las tortillas, en el centro comercial, etcétera. Y al proceso de insertar datos se le llama encolar. Al proceso de sacar datos de la cola se llama desencolar. Ahora, en la vida real este tipo de listas o este tipo de TDAs son utilizados en los centros comerciales. El primero que llega es atendido primero y se va. El segundo que llega es atendido y se va. El tercero que llega es atendido y se va. Todos formando una fila en donde el primero que llegó fue el primero que se va a atender. El segundo, y así hasta el último que llegó. Este es un tipo de almacenamiento de información que también es muy sofisticado, bueno, que es importante conocerlo y que es muy eficiente en algunos casos. Las listas, colecciones de datos de los elementos del mismo tipo, organizados arbitrariamente con un orden y ya definido y con la capacidad de insertar y eliminar los elementos. Las listas son parecidos a los arreglos. Ustedes han manejado arreglos en las materias anteriores, ¿o me equivoco? Sí, Sí, ya trabajaron con arreglos. Ya un saben poco. crearlos, saben que ese tipo de arreglos son estáticos, lo cual indica que no cambia el tamaño durante la ejecución del programa. Pues bueno, a diferencia de los arreglos, las listas forman parte de unos tipos de datos abstractos que nos permiten no solamente ordenar los elementos, sino también modificar la capacidad de los elementos que contiene una lista. ¿Sale? Nosotros podemos agregar y quitar, sin tener un límite de espacio. Las listas son dinámicas, ya que nosotros podemos modificar la capacidad de inserción o de eliminación de los elementos, inclusive dejarlos vacíos, sin nada. ¿Sale? Este es un tipo de dato abstracto, una estructura de datos eficiente que nos permiten almacenar datos de una forma eh, eficiente, su nombre lo dice. Ok, dentro de los datos tenemos ahora el tipo de dato dinámico, pero ahora no lineal, lo que significa que los elementos que se guarden en este tipo de estructura de datos no va a ser uno consecutivo del otro, como lo vimos en los, en las pilas, en las colas, en las listas, sino este tipo de datos puede ser almacenado con diferente dirección, por así decirlo. En su concepto dice que es un objeto que comienza con una raíz desde un inicio y se extiende por varias ramificaciones o líneas, cada una de las cuales puede extenderse en sus propias ramificaciones y finalmente hasta un elemento final que llamamos hoja. ¿Sale? Este tipo de elementos no son lineales. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una dirección, un solo camino dentro del almacenar. Entonces, este tipo de elementos vamos a almacenar datos de una forma más dinámica, ¿sale? Más con una categoría de niveles distintos a los lineales. No vamos a tener una única fila. Probablemente ya tengamos dos o tres a la par y pueden estar trabajando de una manera aún mucho más eficiente que una lista, dependiendo sea el caso. Otro de los elementos no lineales dentro de los datos dinámicos tenemos a los grafos. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos y una sección de pares de vértices llamadas aristas, que pueden ser orientadas o no. Típicamente un grafo se representa mediante una serie de puntos vértices conectados por líneas o aristas. Las líneas son aristas. Este tipo de datos los vamos a ver más a detalle. La unidad 1 lleva por nombre conceptos básicos porque vamos a empezar a conocerlos. Vamos a empezar a trabajarlos en la siguiente unidad. Más sin embargo, es importante
que ya los vayamos conociendo y que forman parte de los tipos de datos abstractos, que proveen una forma de almacenar más eficiente de los datos y para la realización de operaciones y agilizar el proceso de una manera más óptima. Entonces, estos son los tipos de datos abstractos. Y bueno, aquí viene la actividad que van a realizar, chicos. La actividad consta de la utilización de cada una de los tipos de datos abstractos que ahorita vimos y su implementación en una vida en la vida real. Por ejemplo, la cola. Conocer su funcionamiento con base a a las definiciones que vimos aquí y solamente identificar, ok, bueno, una cola o la forma en que almacena elementos, una cola es como cuando voy a la horrera, ¿sale? Tiene el mismo proceso. Una pila entra, digo, una cola entra y el primero que entra es atendido. El segundo que entra es el segundo atendido. El tercero, ok. Entonces nosotros a cada un TDA que tengo aquí enfrente, vamos a buscarle una representación en la vida real de cada uno de estos elementos, ¿sale? Pilas, colas, listas, árboles y grafos. Por ejemplo, ya les puse, ya les regalé uno de estos, las colas. Su representación en la vida real es ir al supermercado a comprar algo, ¿sale? Los primeros que entran son los primeros que son atendidos, son los primeros que salen. Una pila. O cuando yo meto elementos a una caja. Un zapato, otro zapato encima y el otro 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 y el otro. O cuando yo coloco o cuando echan tortillas las personas. Ponen una tortilla, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y entonces para empezar a sacar, tengo que sacar la de arriba, luego la que sigue y hasta el último. Ejemplos de lo que son estos TDAs en la vida real. ¿Sí me explico cómo va a ser la actividad que van a realizar de tarea, chicos? Solo